Porque no hay lugar más alto, Señor, que estar a tus pies. Por eso, Señor, en este momento te agradecemos, Señor.
esta iglesia. Hemos
nosotros como hijos también tenemos que ser grandes. Amén. ¿Traes algo para ofrendar? ¿Tienes algo destinado en tu corazón? Y si quieres venir a depositarlo, es un momento para que puedas tomar tu ofrenda, tu diezmo y todo lo que traes para el Señor. Y sabemos que hay gastos en este lugar, entonces queremos también no sentirnos tan apretados a veces para saber qué es lo que hacemos. Pero vamos a tomar otra alabanza y vas a ofrendar.
en la abundancia de los bienes que posee. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar los frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Porque Dios les dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Gracias a Dios porque nos permite a cada uno obtener algún ingreso, obtener algo para nuestra semana, nuestra familia, para todos los que están alrededor, y algo muy importante para la iglesia. Porque Dios es quien nos da la vida y existimos aquí en la tierra. Señor, damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, en que cada uno de mis hermanos han venido, Señor, a depositar, Señor, de lo que ellos obtienen, Señor. Gracias por sus vidas, gracias por darles fuerza a sus cuerpos, Señor, y gracias por el trabajo, por el negocio, por a lo que se dediquen, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial, por esa bendición, y esperamos, Señor, de su bendición cada día, Señor, y cada mañana. Y gracias por su protección en cada uno. En el nombre de Jesús, y damos gracias. Amén. Por medio de la transmisión hay gente que está viendo. Entonces nosotros podemos darle un aplauso a quien nos está mirando, gente que se va a apuntar. Que Dios los bendiga. Puede tomar su lugar. Sea bienvenido en esta mañana. Y sí, efectivamente, hay una hermanita, es hermana en la carne de mi hermanito Juan, Gloria Aguilera, que está en Estados Unidos. No sé en qué parte está ella. Anaheim, en Anaheim. También luego recibimos saludos de un pastor de Brasil, es familiar del hermanito Valente. También luego nos manda a saludar aquí por medio de la transmisión. Ahorita nos está viendo una familia que conocimos ayer, donde se va a hacer el curso de verano esta semana que inicia. Son unas hermanas que conocimos ayer, se congregan muy lejos, y ayer su hija se conectó a la página, le dio me gusta y ahorita están conectadas. Damari se llama, la jovencita. Gracias. Muchas gracias. Y sí, efectivamente, también está Leti, hija del hermano Juan, que está en Tijuana. Ella también nos ve con mucha frecuencia. Entonces, podemos ser de bendición en otros lados. Y si oye raro, pero hay un pastor aquí cerquita de la iglesia que también nos ve las transmisiones, nos manda saludos. Y los que estamos aquí, ¿verdad? Esperamos cada domingo ser como bendecidos. Bendecidos. Bueno, pues vamos a entrar a la palabra de Dios en esta mañana. Y voy a estar hablando durante este mes de algo muy importante que necesita saber la iglesia, que necesitamos saber nosotros. Este tema Dios lo puso en mi corazón en la semana, y hoy me llevé una sorpresa. Tenemos unos invitados aquí en la iglesia el día de hoy, y cuando platiqué con estos hermanos que son invitados, me platicaron un poquito su situación por la cual están aquí en la iglesia. Están en Pachuca, viven ellos en Real Navarra, y va muy enfocado a lo que vamos a hablar en este mes. Y es enfocado, hermanos, que el mundo está colapsando. El mundo cada día más va en declive. El mundo está enloqueciendo. El mundo está enloqueciendo.
cuando hablé con estas tres invitados el día de hoy, este matrimonio y su nieto, me hicieron ver algo bien importante, que Dios no se equivoca cuando nos da un tema. El hermano fue secuestrado, estuvo 16 días secuestrado, se vino toda la familia para Pachuca, son 15 de familia, se vinieron para Pachuca hace 2 meses huyendo de la delincuencia. ¿Por qué? Porque hoy el corazón de las personas en Cristo está endureciendo bastante. Y la iglesia, que somos nosotros, hermanos, conforme pasa el tiempo y suceden las cosas, si algo tiene que estar viendo la iglesia es que se está cumpliendo lo que dice su palabra. Si la iglesia, nosotros que somos la iglesia, tenemos revelación, bien revelada la palabra de Dios y quién es Dios, nos daremos cuenta que lo que está pasando no es casualidad, está escrito. Y lo que nos debe llevar a la iglesia cada día más es a doblar nuestras rodillas, a tomarnos de la mano de Dios y a estar conscientes, hermano, que conforme pasa el tiempo, Cristo está más cerca de lo que nos imaginamos. Y no caer en el error de que las cosas están sucediendo por casualidad o que no las entendemos o que están causando temor en nosotros. No, esto nos debe llevar, hermanos, a la iglesia, a hoy más que nunca, estar tomados de su mano y estar conscientes de lo que está pasando. Y lo vuelvo a repetir, estar seguros y tener garantizado que Cristo está a la vuelta y que la iglesia debe estar despierta. Debemos estar despiertos. Y es por eso la importancia en la cual cada día usted y yo debemos pedirle a Dios revelación en cuestión de su palabra. De su palabra. Y no vamos tan lejos. Se atrevió a decir un hombre hace poco en las noticias que con tan solo él el gusto y la decisión de apretar un botón es capaz de destruir la tercera parte de la tierra. Dice, yo me puedo dar ese lujo un día de sentarme en mi oficina y con el hecho de apretar un botón destruir la tercera parte de la tierra. Dice, estoy preparado para eso. Vemos la parte financiera y económica a nivel mundial cada día más se está yendo a declive. Un sistema económico que se creía potencia está decayendo cada día. Y ese país que maneja esta parte financiera, hermano, está en una crisis total que muchos países dependen de su estabilidad económica de ese país. ¿Qué está pasando en México? Se están creando leyes, normas, reformas que para la gente pudiera ser normal, pero que para el pueblo de Dios va en contra de lo que Dios ha establecido. Ha establecido, de lo que Dios ha diseñado. Hoy, hermano, estamos viendo cosas que si la iglesia, usted y yo, no estamos despiertos y no estamos alertas a esto, hermano, ¿qué va a suceder? Vamos a caer en ese juego y en esa maldad en la cual está abriéndose en este país. No sé si han escuchado la noticia, los libros de texto. ¿Qué está pasando con los libros de texto? Libros de texto que hablan ya más del comunismo que de otras cosas que de lo que verdaderamente es. Donde ya a los niños, a los adolescentes, se les va a permitir explorar su cuerpo y tomar una decisión en su confusión de decir que quieren ser, si niño o niña o la otra parte. Libros que ya fueron entregados y donde una persona es capaz de decir, aquí se hace lo que yo digo, y ya va en contra de las leyes. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros, la iglesia, en estos tiempos? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en este tiempo? Si no conocemos la palabra de Dios, si no está revelada en nosotros,
te lo vuelvo a repetir, para nosotros va a parecer como normal. Hace poquito, ayer, una hermana de aquí de la iglesia que está aquí me mandó un comunicado por WhatsApp donde cierto país dijo que para ser países aliados con ellos y depender de su economía, deben entrar a esa estructura donde ya las bodas entre padres e hijos deben ser permitidas. Y ya es en la parte sexual, ya hay una depravación tan tremenda, hermanos, que nosotros lo estamos viendo y está aconteciendo, pero si como iglesia no tenemos bien revelada la palabra de Dios, para nosotros va a ser como normal. Y hasta podemos participar de ello y defender eso que sabemos que está mal. Y ahorita vamos a ver qué dice la palabra de Dios con relación a esto. ¿Qué dice? ¿Y por qué es importante que la iglesia leamos la palabra? ¿Y por qué es importante que la iglesia le pidamos revelación a Dios? ¿Y por qué para el apóstol Pablo era importante dentro de sus oraciones y oraba por las iglesias para que tuvieran la revelación y la sabiduría para entender las escrituras? Porque se estaban encontrando con tiempos similares a los nuestros, a los del día de hoy. Y la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que despertar no para luchar con algo que va a seguir aumentando, sino que la iglesia tenemos que despertar para cuidar nuestra vida y nuestra relación con Dios, pero también para ayudar a otros que viven perdidos, que se están perdiendo, que están sin Cristo, que están sufriendo, anhelando el amor de Dios, el amor del Padre, y que necesitan de ¿quiénes? De nosotros. Necesitan de nosotros. Hay tanta necesidad, hermanos, en el mundo. Hay mucha necesidad en el mundo. La gente necesita de Dios. Y por algo Dios estableció la iglesia en esta tierra. Por algo Dios estableció la tierra, la iglesia en esta tierra. Tiene un propósito. Usted y yo tenemos un propósito de estar aquí en esta tierra. Pero la pregunta es, ¿se está cumpliendo ese propósito? ¿Se está cumpliendo ese propósito? Programas de televisión que están atrayendo la atención de las personas. La gente poniendo su esperanza en otras cosas que en Dios. La iglesia también de esta manera poniendo su esperanza en otras cosas que en Dios. Y es cuando la iglesia, hermano, en medio de estos tiempos, en lugar de estar sorprendidos, la iglesia en estos tiempos, en lugar de estar atemorizados, la iglesia en lugar de estos tiempos de estar adormecidos, la iglesia en estos tiempos en lugar de estar atrincherados, es cuando la iglesia tiene que ser luz. Y tenemos que reflejar el amor de ¿quién? De Dios, del Padre. Vamos a las Escrituras, al Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Cuando lo tengan, me ayuda diciendo amén, por favor. Dice la palabra de Dios en el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos.
el Señor Jesús a Pedro? Bienaventurado eres, ¿qué? Simón, ¿hijo de quién? De Jonás. Aquí la pregunta importante sería, ¿por qué el Señor Jesús le tuvo que resaltar a Pedro su verdadero nombre, pero también el nombre de su padre? ¿Por qué le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de quién? De Jonás. Y luego le dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. ¿Qué diferencia hay de revelar a manifestar? Son dos palabras muy importantes, pero que si entendemos el significado de cada una de ellas, entenderemos la importancia como hijos de Dios, en la cual debemos tener bien revelado para nosotros la palabra de Dios, pero también quién es nuestro Dios y quién es nuestro Señor Jesucristo. Porque de ahí parte todo. De ahí parte todo. De ahí parte tu entrega a Dios. De ahí parte tu servicio a Dios. De ahí parte tu adoración a Dios. De ahí parte tu exaltación a Dios. De ahí parte tu manifestación, la manifestación de Dios a través de tu vida en donde quiera que tú estés. De ahí parte todo, del tener bien revelado quién es Jesús. Y le dijo unas palabras el Señor Jesús a Pedro, ¿eres qué? Bienaventurado. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí? Amén. Amén. Ok, ahorita vamos a ver. Te voy a dar la definición de revelación. Y mira lo que dice la definición de revelación. Es el acceso que tú y yo tenemos. Revelación es el acceso a una verdad secreta y oculta. El Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro en este momento, Pedro, de hoy en adelante has entendido, gracias a mi Padre, porque has tenido acceso a nosotros a entender quién soy yo y quién es el Padre. Y eso te va a ayudar a muchas cosas, no solo a ti, Pedro, sino también a aquellos que vienen atrás de ti. Y por eso en ese momento le dijo, Pedro, y de cierto te digo que sobre ti, sobre esta revelación, será edificada ¿qué? La iglesia, mi casa. Entonces la iglesia debe caminar entendiendo que debe tener bien revelado quién es Cristo Jesús y quién es el Padre. Y si hablamos de la definición de revelación, es que todos tuvimos acceso y tenemos acceso a esa verdad que por mucho tiempo ha estado como oculta. ¿Y por qué oculta? Porque en el Antiguo Testamento Dios solamente se manifestaba. ¿Cuántos están de acuerdo? Se manifestaba por obras sobrenaturales, pero nadie tenía acceso a esa verdad. Muchos, el pueblo de Israel, sabía que Dios estaba con ellos porque veían acontecimientos sobrenaturales. Dios se manifestó con Moisés de una manera. ¿Y cuál fue esa manera en la cual Dios se manifestó a Moisés? ¿Por medio de qué? De una zarza. ¿Qué estaba pasando en esa zarza? Estaba ardiendo. Pero ¿qué pasaba con la zarza? No se consumía. Pero era una manifestación ¿de quién? De Dios. De Dios. Y viene con Moisés y se manifiesta y empieza a hablar con Moisés. Pero le dice algo bien importante, porque Moisés tenía deseos de tener acceso a esa manifestación, a esa verdad. Y Dios le dijo algo a Moisés: Moisés, ten cuidado de lo que vas a hacer. Necesitas quitarte el calzado ¿de qué? De tus pies. Porque el lugar donde estás, ¿qué es? Santo. Santo es. ¿Y qué pasa aquí con el Señor Jesús? Aquí habla de una ciudad
muy importante, hermanos. Y esta ciudad era la ciudad de Cesarea de Filipo. ¿Sabes qué? Esta ciudad tenía algo muy importante en particular. Era una ciudad y un lugar muy pagano. Muy pagano. Había nichos de todo tipo a su alrededor donde la gente iba a consultar y a adorar a otros dioses. Y el Señor Jesús en esa ciudad, estando ahí, es por eso que le viene la pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿De qué manera me tienen en diferencia a lo que está a mi alrededor? ¿Cuál es la diferencia? Y contesta Pedro y le dice: Señor, la gente dice que tú eres Juan el Bautista, la gente dice que eres alguno de los profetas. Y le dice el Señor Jesús: exacto, eso opina la gente, pero ustedes, ¿qué dicen de mí? Para ustedes, ¿quién soy yo? Pero quiero conocerlo, sé lo que dice la gente, quiero conocer lo que dicen ustedes y quiero ver qué diferencia hay de lo que está a mi alrededor con lo que opinan ustedes. Imagínense al Señor Jesús parado en ese lugar y viendo muchos nichos y la idolatría, el paganismo que había en ese lugar, diciendo: yo, el Hijo de Dios, tengo que ser la diferencia de lo que hay a mi alrededor. ¿Saben por qué? Porque ahí se adoraba a un Dios de nombre Pan. Y ahí va la gente y adoraba a este Dios. No lo digo por decir. Dice: quiero saber cuál es la diferencia. Entonces, si hablamos en esta parte de la pregunta que le hace el Señor Jesús a sus discípulos y conoce lo que hay en ellos, y solamente en Pedro, de que le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres de lo que habla la ley y los profetas, de aquel Mesías que había de venir a esta tierra, tú eres ese Hijo de Dios. Y le dice: Pedro, eres bienaventurado. Porque esto que tú acabas de responder no viene de sabiduría humana, no viene de un conocimiento meramente natural. Esto que tú me acabas de decir viene revelado del cielo de mi Padre. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor Jesús a Pedro? Hoy has conocido la verdadera naturaleza del Hijo de Dios. Hoy has conocido verdaderamente quién es Dios. Porque Dios es revelado a través de mí. Porque todo lo que hago, la divinidad del Padre está en mí. Porque hoy, Pedro, entenderás que aquel Dios que habla la ley y los profetas ahora está a tu lado, ahora está contigo. Aquel Dios todopoderoso ahora camina contigo, habla contigo, convive contigo. Aquel Dios, Pedro, que tú sabías que había abierto el mar, que sustentaba al pueblo en el desierto, aquel Dios que rescató a Daniel, aquel Dios que ayudó a José, aquel Dios en el cual confiaba Job, aquel Dios al cual hablaba Abraham, ahora camina contigo. Y soy yo, Pedro, eres un bienaventurado, porque ahora tu vida será diferente. Porque no te fue revelado por sabiduría humana, sino del cielo. Entonces, revelación, hermano, para que se te quede grabado en tu mente y en tu corazón, es tener acceso a una verdad que por mucho tiempo estuvo, ¿qué? Oculta. Y por eso Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice que habiendo Dios hablado de muchas formas y de muchas maneras, ¿a través de quiénes? De los profetas. Hoy nos ha hablado y se ha manifestado y se ha revelado por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Viene Felipe y le dice: Señor, muéstranos al Padre. Le dice al Señor Jesús, le dice Felipe al Señor Jesús: Señor, muéstranos al Padre, ya que estás hablando esto, muéstranos al Padre y nos basta. Para entender y comprender quién es Dios, muéstranos al Padre. Y le dice el Señor Jesús a Felipe: tanto tiempo que he estado contigo.
he caminado contigo aproximadamente 2 años, 3 años, y me dices, muéstranos al Padre. Felipe, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Revelación, acceso. Cuando tú y yo reconocimos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando tú y yo decidimos rendir nuestra vida a Él, en ese momento, ¿sabes qué? Sucedió algo bien importante. Tú y yo tuvimos acceso a esa verdad. A esa verdad que por mucho tiempo solamente se manifestaba. Por mucho tiempo se manifestaba. Dice, lo revelado es, por tanto, lo dicho o dado a entender generalmente por una divinidad o un ser sobrenatural, sobre otra cosa de la cual no se tenía conocimiento previo, y que se conducirá y que se considera verdad por los que participan de ella, construyendo parte central de su vivencia de cada día. Eso que ha estado oculto por mucho tiempo, eso que la gente cree que existe o que tal vez es real, eso que la gente espera algún día ver, ahora lo tiene que ver y lo tiene que conocer a través de quién, de la iglesia. Por eso dijo Jesús que vosotros sois la luz de ¿qué? Del mundo. ¿Y qué más? Y la sal de la tierra. Miren cómo las cosas de Dios tienen un orden tan precioso y en qué compromiso nos mete a usted y a mí hoy en estos días. Primero, Dios se manifestaba de una manera sobrenatural a través de ¿qué? De acontecimientos, y la gente veía que ahí estaba ¿quién? Dios. Y si usted lee el Antiguo Testamento, Dios tenía muchas maneras de manifestarse. Y podemos hablar de grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Y después viene ¿quién? Su Hijo, Jesucristo. Y se manifiesta en esta tierra y camina en esta tierra trayendo esa esencia del Padre y haciendo cosas maravillosas. Y aún así, la gente, ¿qué hacía con el Señor Jesús? ¿Cómo era su actitud de la gente? ¿Cómo era la actitud de la gente? ¿Era incrédula o creía? ¿Cómo era? Incrédula. Ahora miren esto, la gente tenía un concepto del Mesías, tenía un concepto del Salvador, que Él era el que iba a venir a esta tierra a liberarnos de la opresión del Imperio Romano. El pueblo creía que el Señor Jesús se iba a levantar con ellos en armas para derrotar el Imperio Romano, pero se llevaron una decepción. El Señor Jesús fue todo lo contrario. El Señor Jesús no solo no se opuso al Imperio Romano, sino, ¿sabes qué? Aún el mismo Señor Jesús sabía sujetarse a esas autoridades. ¿Y cómo te lo puedo expresar esto? ¿Qué le dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Cuando te hieran en una mejilla, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? Pon la otra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y si sabes por qué les decía? Cuando te hieran en una mejilla, pon la otra. Porque cuando un romano a un judío lo golpeaba de esta manera en la mejilla, era señal de autoridad. Pero si regresaba y quería darle otra cachetada con esto, era una señal de igualdad. Y por eso el Señor Jesús nunca dijo, hey, pelea con ellos, y no, confróntalos, no. El Señor Jesús fue sabio. Y luego también les dijo, hey, cuando te digan que vayas una milla con ellos, no vayas una milla. ¿Ve cuántas? Ve 2. ¿Por qué? Porque cualquier hombre romano, al ver un judío,
lo despreciaba. Y si este hombre iba cargando, le podía decir: hey, tú ayúdame. Y la responsabilidad del judío era ayudarlo 1 milla. Pero ¿sabes qué? Si lo ayudaba 2 millas, él podía demandar. Imagínate al romano cuando ya vaya 1 milla. ¡Ay, no, ya espérate! Ya! No, te ayudo más. No, por favor. El pueblo creía otra cosa. Y el Señor Jesús, en su caminar, manifestando el Padre en todo lo que hacía, comiendo con los pecadores para reconciliarlos ¿con quién? Con el Padre. Y se burlaban de él y decían: ¿cómo es posible que este se hace llamar Hijo de Dios y come con los pecadores? ¿Por qué? Porque para el judío, hermano, el comedor, el momento de la comida o de la merienda, para el judío la mesa es un motivo de reconciliación. Cuando el judío en su familia tiene un entorno delicado y hay problemas, ocupan la mesa y la hora de la comida para hablar esa situación y reconciliarse. Y por eso el Señor Jesús le gustaba comer con los pecadores. ¿Sabes por qué? Porque era el momento propicio para reconciliar esos corazones ¿con quién? Con Dios. ¿El Señor Jesús hacía milagros? Sí. Te digo algo. ¿Sirvieron de mucho los milagros? No. ¿Qué hizo cuando vio 2 ciudades incrédulas? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo cuando vio a Jerusalén? Lloró. ¿Y lloró? Y dijo: de nada sirvió. De nada me sirvió hacer todo lo que yo hice en esos lugares para que la gente entendiera que soy el Hijo de Dios y que Dios es manifestado en carne en esta tierra. Y que sus ojos puedan ser abiertos y los pueda llevar a ellos a reconciliarse con Dios. Pero ni eso sirvió. La gente seguía siendo idólatra, siendo pagana, indiferente, dura. Seguía lo mismo. Por eso el Señor Jesús, y me regreso a este pasaje donde le dice el Señor Jesús a Pedro: bienaventurado eres. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Sabes por qué le tuvo que recalcar la vida de su padre? Su genealogía. ¿Sabes por qué se la tuvo que recalcar? Porque le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque ahora lo que tú vas a vivir, ahora lo que tú vas a hacer, no lo vas a hacer en tus fuerzas, en tu sabiduría. Todo viene del Padre hacia tu vida y eso te va a impulsar ¿a qué? A hacerlo. Ahora vas a ser guiado ¿por quién? Por el Padre. Ya no en tus fuerzas. Entonces, si somos la iglesia, la que ahora debe manifestar la presencia de Dios, el amor de Dios y la misericordia de Dios en estos tiempos, en lugar de espantarnos, en lugar de preocuparnos, en lugar, hermano, de atrincherarnos, lo que tenemos que hacer es abrir nuestros ojos, poner firme nuestros pies y decir: Señor, ¿qué nos corresponde hacer en estos tiempos? Ah, mira, yo te di un mandato. Por tanto, id y ¿qué? ¿Y qué? ¿Y predicar qué? El Evangelio. Y también id y hacer ¿qué? Discípulos. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? Revelación. ¿Nos hace falta qué? Revelación. Y ahorita vamos a ver por qué Pablo era muy insistente con las iglesias que Dios le había permitido levantar en sus oraciones. Y dice: y no insisto y no ceso de orar por ustedes para que Dios revele a sus vidas quién es Él, quién es Cristo Jesús, y les dé la sabiduría
sabiduría para conducirse en este mundo. A mí me impresiona las iglesias, hermano, en los tiempos de persecución. Dice Pablo que entre más lo metían a él a la cárcel y mientras más lo golpeaban, la iglesia, ¿sabe qué hacía? Crecía. La iglesia crecía. ¿Sabe por qué se gozaba Pablo cada que lo metían a la cárcel? En primer lugar, porque Pablo sabía que Dios estaba con él, pero también Pablo sabía que entre más él fuera torturado, golpeado, amenazado, la iglesia, ¿cómo iba a ser? Iba a crecer. Iba a crecer. Hermanos, a partir del mes de septiembre, por órdenes gubernamentales, vaya que no me estoy metiendo a la política, ya les van a cobrar impuestos a las personas que se dedican a leer las cartas, a hacer hechicería, a leer las manos, al tarot, ya van a pagar impuestos. ¿Saben por qué van a pagar impuestos? ¿Y por qué van a pagar? Ya, ahora sí que se van a tener que dar de alta porque lo consideran como un área de la salud. Yo cuando vi esto me sorprendí. Y en México, hermanos, no es algo que te esté inventando, A quien guste, le doy ese desplegado y le enseño en qué parte viene. Ya está considerado los brujos, los hechiceros, como un área de salud y por eso ya van a empezar a pagar impuestos. ¿Qué libertad se les está dando en México? ¿Por qué? ¿Por qué crees que ya les van a cobrar impuestos? Porque es algo que se está dando mucho en este país, tiene mucha demanda, la gente está consultándolos, asistiendo a ellos, y mientras la iglesia, que tenemos la verdad, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos hace falta qué? Revelación. Tener acceso a esa verdad que ha estado por mucho tiempo, ¿qué? ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Hago un paréntesis. Hermanos, cuando tenga dudas de lo que predico, de lo que digo, acérquese conmigo. Porque luego han preguntado cosas que ni siquiera yo he dicho. Y ahí están los videos. Si tiene dudas que si yo dije algo, vaya a los videos y consúltenlo. Porque luego andan preguntando cosas que yo me sorprendo cuando me dicen. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Yo le aconsejo, cuando usted tenga una duda de lo que se dice aquí al frente, yo con todo gusto se la soluciono o se la respondo. Porque luego va de boca en boca y en lugar de ayudar, está confundiendo a más hermanos. Si usted tiene una duda de lo que yo digo, 2, cheque el video. Y si sí lo dije, venga conmigo. Y si no quiere checar el video, venga conmigo y pregúntenmelo. Porque en la semana me llevé una sorpresa de que andan diciendo que yo dije algo aquí y yo mismo me sorprendí. Entonces, cuando tenga dudas de lo que yo dije, pregúntenmelo a mí, venga directamente conmigo y díganmelo. Aquí hay unos hermanos que lo hacen. Pastor, usted dijo esto. Pero sí venga conmigo y pregúntenmelo, porque le digo, me platican esto varios hermanos y digo, ya los hermanos lo que tienen ya en su cabecita de lo que supuestamente yo dije, que yo no dije, porque es algo irreal. Y que ande en la cabecita de muchos, y luego si no en la cabecita de muchos, y si esa persona tiene dudas, a otros más se los pregunta, y aquellos más que van a pensar del pastor de la iglesia. Entonces, si tiene dudas, le pediría de favor, pregúnteme a mí, anótelo, y diga, a ver, el pastor dijo esto. ¿Sí, hermanos? Pero no lo estoy regañando, no es eso. Si alguien se compadece de mí, me da una botellita de agua porque ya no estoy aquí con ellos. Entonces, veamos la diferencia de revelar y manifestar. Son dos cosas totalmente
diferentes. Manifestar, hacerse saber, darse a conocer, palpable o visible. Esa era una manera en la cual Dios se manifestaba, ¿sí? Le hacía saber a su pueblo que Él estaba ahí. Y aún así su pueblo era como desobediente. Y revelar, y lo voy a decir en otras definiciones, mostrar o descubrir lo que antes estaba oculto o en secreto. Nuestro Señor Jesucristo vino a darnos, a demostrar y a enseñar lo que por mucho tiempo para la gente estaba como oculto. El que me ha visto a mí, dijo el Señor Jesús, ha visto ¿a quién? Al Padre. Y si ya no está el Señor Jesús, ahora ¿quién está con nosotros? Gracias. Gracias. Y si ya no está el Señor Jesús, ahora ¿quién está con nosotros? ¿Y cuál es la labor del Espíritu Santo en la iglesia? Consolar, ¿qué más? Guiar, ¿qué más? Redarguir. Exacto. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría mi Espíritu Santo, el cual les va a enseñar todas, ¿qué? Las cosas. Les va a enseñar todas las cosas. Y quiero decirles algo, que les va a enseñar todo lo relacionado al Padre y también a mí, porque los tres somos ¿qué? Entonces, el Espíritu Santo es el que ahora debe operar ¿dónde? En la iglesia, en nosotros. Y la responsabilidad de la iglesia, de usted, y la responsabilidad mía ahora es manifestar la verdad oculta que por mucho tiempo para gente era imposible de ver o era imposible de alcanzar. Ahora lo tiene que ver ¿dónde? En la iglesia, en nosotros. Por eso usted y yo somos la luz y la sal de esta tierra. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanitos? Antes, en aquellos tiempos, era bien importante cuando una persona, o hoy en el pueblo judío todavía, o en algunos de ustedes ya lo aplicamos, era bien importante escoger los nombres para nuestros hijos. Y más porque tenían un significado, ¿verdad que sí? Y cada que usted llamara por su nombre a su hijo, usted estaba declarando algo. Yo no sabía, y yo conocí muchas mujeres que se llamaron Mara, o se llaman Mara, y yo no entendía el significado de este nombre. Y con razón, las personas que yo conocí que se llamaban Mara siempre andaban amargaditas. ¿Por qué? Porque Mara, ¿qué significa? Amargura. Imagínense diciéndole a su hija amargura. Pues por eso la hija estaba muy amargada. Pero cada uno de nosotros, y en aquellos tiempos, definían los nombres porque tenían un propósito o manifestaban algo. ¿Sabe quién empezó con esto? ¿Sí sabía quién empezó aplicando esto? Poniéndose nombres, dándose a manifestar en algo. ¿Sí sabe quién? Poniéndose solo. Manifestándose por medio de un nombre para dar a entender su poder. ¿Quién cree? ¿Quién? Vamos a Génesis, capítulo 1. ¿Qué le dijo Moisés a Dios cuando se manifestó con él y le dijo que iba a hacer, cuál iba a ser su comisión de Moisés y lo que tenía que hacer? Algo le preguntó Moisés a Dios.
Que quién les iba a decir quién era, o quién lo mandaba. Exacto. ¿Qué le dijo? Señor, sí, voy a ir y les voy a manifestar esto, pero si me preguntan, ¿quién te manda? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les voy a decir? ¿Y qué le dijo Dios? Diles que yo soy el que soy. ¿Estamos de acuerdo? Porque se me quedaron bien así como sorprendidos. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? También el Señor en Éxodo capítulo 6 le dice: yo soy el Dios todo. ¿Qué? ¿Y cómo le decimos? ¿El qué? El Shaddai. ¿Y qué genera esto en el pueblo? ¿Qué generaba esto en Moisés? Cuando Moisés fue ante Faraón y se presentó delante de él, efectivamente le preguntaron y le dijeron: ¿quién te manda? ¿Cuál es su nombre? Y dijo: yo soy, el gran yo soy. Y te digo algo, ¿qué generó este nombre en Moisés? ¿Qué generó? Seguridad. ¿Qué le dio a él? Fortaleza. Hermano, cuando hay revelación de Dios en tu vida y en mi vida, entenderemos los nombres de Dios, lo que significa el nombre y lo que habla del poder de Dios, y eso a ti y a mí nos debe dar seguridad en todo lo que hacemos. Mire, Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Quién me lo lee? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, ¿qué dice? Dios Creó Dios los cielos y la tierra. Ahora acompáñenme, ahí mismo en Génesis. Perdón, vamos a Éxodo capítulo 3, versículo del 13 al 15. ¿Quién lo tiene? ¿Me lo puede leer, por favor? 13. Éxodo capítulo 3, versículo del 13 al 15, por favor. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Amén. ¿Qué le dijo que le dijera al pueblo de Israel? ¿Que quién lo había enviado? Yo soy. El yo soy. ¿El Dios qué? El Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de sus antepasados. Todo esto tenía que generar algo en el pueblo de Israel. ¿Y sabes qué tenía que generar en ellos? Seguridad. De que el camino que iban a tomar, Dios iba a estar con quién? Con ellos. Hermano,